Diego Santoy Riverol acaparó los noticieros en 2006 cuando decidió asesinar a 2 niños en venganza porque la hermana de los menores terminó su relación, mejor conocido como el asesino de Cumbres. Santoy enloqueció cuando Erika Peñacos decidió que ya no quería ser su novia. Fue así que en la madrugada del 2 de marzo de 2006 acudió al domicilio de la joven, cubierto con un pasamontañas y guantes de látex. Trepó por las paredes del inmueble hasta que logró ingresar a la residencia. Una vez dentro, se escabulló hasta la habitación de Erika para intentar convencerla de que no lo abandonara. Pero ante la negativa de la joven, Santoy asesinó a su hermana de 3 años, María Fernanda Peñacos, y a Eric Azur, de 7 años de edad. Antes de huir, intentó degollar a su expareja y secuestró a la empleada doméstica. Luego robó un coche y se fue del estado. 4 días después, Diego y su hermano fueron detenidos en Oaxaca, mientras viajaban en un autobús con dirección a Guatemala. Ambos fueron trasladados a Monterrey, Nuevo León, donde ocurrió el asesinato. Cuando finalmente Erika fue dada de alta del hospital tras recuperarse de las múltiples heridas, confesó que su expareja había asesinado a sus hermanos con represalia contra ella. La historia dio un giro inesperado cuando el caso de Diego fue tomado por Raquel Villanueva, famosa abogada que defendió a miembros de la delincuencia organizada, y el joven de 21 años de edad inculpó a su exnovia de la muerte de sus hermanitos. Ante el juez de lo penal en el reclusorio de Cadereyta, Santoy declaró que Erika mató a sus hermanos porque los odiaba. En esa versión, él solo ayudó a matarlos. Supuestamente la chica lo había presionado para cometer el delito, aludiendo a una falta de amor hacia ella. Tras involucrar a la hermana mayor de la familia, Santoy volvió a modificar su testimonio y agregó que había mantenido relaciones sexuales con la madre de su expareja. En esa versión, Erika había matado a sus hermanos en un ataque de ira. Aunque los señalamientos hacia ella fueron insistentes, los abogados de la defensa no presentaron pruebas contundentes en su contra. Fue así que Diego Santoy recibió una condena de 137 años y 6 meses por los delitos de homicidio calificado contra los menores, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y tentativa de homicidio. Además, se le exigió pagar una indemnización de 300,000 pesos. Aunque han pasado 14 años de aquella tragedia, la sociedad aún se estremece al recordarla. Y es que cada detalle de la historia es perturbador. Él era un estudiante de 21 años de edad con una vida tranquila y acomodada en Monterrey. Ella era hija de una conductora de televisión. Cuando se cometió el crimen, la comunidad regiomontana y el país entero se volcó al caso. Televisa, TV Azteca y Multimedios siguieron de cerca el caso y exhibieron las declaraciones de los implicados, con lo cual el país supo a detalle la vida privada del agresor y sus víctimas. El crimen efectuado se hizo tan famoso que hasta una película se hizo, llamada Cumbres, del director mexicano Gabriel Nuncio. A sus 35 años de edad, Santoy sigue preso en Cadereyta, donde imparte clases de computación a los internos. Su buen comportamiento le permitió una reducción de la sentencia, con la que solo deberá pasar 71 años de prisión. Por su parte, Erika decidió rehacer su vida. Se casó y vive en Guanajuato. Su madre también desapareció como figura pública televisiva y toda la familia abandonó la ciudad de Monterrey. ¿Usted conoce el caso de Diego Santoy Riverol, mejor conocido como el asesino de Cumbres? Es correcto, el caso fue aproximadamente en el año 2006, en el fecha de principios de marzo, 3 de marzo, por aquellas fechas, y fue un caso muy, vamos a llamarlo, sonado, gestionado en la opinión pública, puesto que ha sido uno de los más impactantes en la última década por la cuestión de las víctimas, de las personas o los sujetos especiales que perdieron la vida, que son menores de edad, y además de que se causó lesiones a la propia novia del señor Santos Coy. Efectivamente. ¿Considera que ese tipo penal fue el adecuado? Sobre tipificación de los hechos, en cuanto a la subsunción de la conducta, a la descripción que realiza la norma penal, que es el tipo de homicidio calificado, que en este caso fue le dieron el enfoque de filicidio por la agravante de haberse privado de la vida
a menores de edad, no como filicidio, sino como homicidio, o sea, no había una relación de un vínculo consanguíneo con el activo. Ahí hago una rectificación. Por las razones en las que se realiza la privación de la vida, se pueden actualizar hasta 3 calificativas. O sea, calificado con ventaja por la superioridad en fuerza del sujeto activo con relación a las víctimas. Estamos hablando de personas en desarrollo, de personas en crecimiento, menores de edad, pues. Y en segundo lugar, hay una ventaja porque se inutilizó cualquier manera objetiva o razonable de poder repeler esa agresión. Fue inutilizada por el sujeto activo hacia los menores de edad por razón de la edad. Y además, algo muy especial que no se hizo mucho énfasis en el momento: la agresión se da a un grupo vulnerable, o sea, menor de edad y una mujer víctima. Sí, entonces, desde el punto de vista de la dogmática penal y del análisis de los elementos del tipo, la conducta se encuentra perfectamente ajustada al tipo penal de homicidio calificado y lesiones que ponen en peligro la vida. ¿Cree usted que la sentencia de 137 años estuvo correcta? Atendiendo a parámetros de la pena, debemos primero de contextualizar que el hecho viene de un sistema tradicional, es decir, en 2006 no tenemos el juicio oral, no tenemos la oralidad como característica del sistema procesal como actualmente la conocemos, como la conocen los estudiantes de Derecho, sino que deriva de un procedimiento escrito en donde, si bien es cierto, se forma un expediente en base a una investigación preliminar, no se tienen como nota característica una contradicción, una inmediación del juez hacia la prueba, los órganos de prueba y hacia las partes, y se dicta una sentencia de condena, básicamente en una investigación que ya está calcada, o sea, en actos de investigación que ya no necesitaron ser reproducidos en sede judicial, y consecuentemente se impone o se realiza el juicio de reproche atendiendo a la conducta culpable, al grado de afectación al bien jurídico, para que en primera instancia se aplicara la pena de 138 años de prisión con razón de principios que rigen la pena, que son el de necesidad y proporcionalidad. O sea, el juicio de reproche en cuanto a la conducta del sujeto sí se ve adecuado de acuerdo a la información que se tuvo en el momento. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores de incremento de la pena. Hay modalidades agravantes, factores que se ponderan en incremento de la pena: ejecución del hecho, que el hecho recayó en menor de edad, que se realizó en horas de la noche, que se realizó con un arma, siempre y cuando estos aspectos no estén tipificados como tal en la conducta, sino son factores agravantes que ayudan a orientar el criterio del juez para la imposición de la pena. ¿Usted cree que la reducción de la pena que le dieron fue buena opción? Desde un punto de vista práctico, sí, porque aquí vamos a abordar otro tema muy interesante, que es el derecho de ejecución penal. ¿Qué sucede ante una pena? Miren, la regla general es que una sentencia de condena, cualquier sentencia que sea de condena, va de la mano con la posibilidad de obtener un beneficio constitucional. Sentencia de condena equivale a ir de la mano a posibilidad de obtener en el futuro por parte del PPL, o sea, el PPL es la persona privada de libertad, de obtener un beneficio. ¿Qué sucede con sentencias de esta índole, de 138 años, de más de 70 años, cuando los límites punibles legales señalan que la pena máxima, en el caso de Coahuila y Zaragoza, es de 60 años, como pena de prisión máxima? 138 por el concurso material de delitos que se actualizó ahí, por eso fue el incremento de la pena. Pero si ponemos a hablar en términos fácticos de posibilidad de obtener beneficio constitucional por parte del hoy sentenciado, no podría tener acceso a ese derecho. Primero, por la calidad de vida que puede llevar en prisión y por la temporalidad que el sujeto o que el común de las personas presenta en su calidad de vida, ¿no? Es decir, pues el hecho de no acceder a un beneficio por razón de la pena hasta en cierto punto va de contra la naturaleza de la ejecución penal, con la posibilidad de que mediante un plan de actividades dentro de un centro penitenciario en reclusión
bajo el trabajo, la capacitación, la educación y el deporte, pues el sentenciado, el PPL, pueda tener derecho a ese beneficio constitucional. ¿Usted cree que estuvo bien la indemnización que le hicieron pagar a la familia de Diego Santoy? La indemnización se tradujo en reparación de daño material, en cuantificación de dinero. Algo muy importante que yo veo aquí, que en ese momento no estaba como que muy plasmado, era que la sentencia de primera y segunda instancia que recae a estos hechos no se dictó con perspectiva de género, no se dictó en base a tener en cuenta grupos vulnerables como lo son los menores de edad y la chica por su cualidad de mujer, ¿no? ¿Qué sucede? Es cierto que la ley general de acceso a una vida libre sin violencia es del 2007. En este caso hubiera sido interesante abordar el estudio de la prueba y de los hechos y de la pena y de la reparación del daño integral en su caso con perspectiva de género. No sabe, porque a través de la perspectiva de género tú no nada más vas a cuantificar un monto en dinero. Vas a cuantificar, vas a visualizar. Primero, rehabilitación para la víctima, garantía de no repetición para la víctima, compensación económica desde luego, y asesoría para la víctima, y algo muy importante que es una disculpa pública. Si nosotros analizamos el asunto desde la perspectiva de derechos fundamentales sobre perspectiva de género, esa sentencia o estos hechos, el pronunciamiento de la sentencia, sobre esos hechos hubiera tenido una temática distinta, ¿sí? O sea, es una visión distinta. Por tanto, en el caso concreto, económicamente está muy bien, está muy respetable la sentencia, pero pudo haber dado para más. ¿Sí? ¿Cuál fue el objetivo jurídico del caso? El objetivo jurídico del caso lo confundimos a veces con el resultado material. Protección y tutela de derechos jurídicos, de bienes jurídicos disponibles, que es la vida y la integridad corporal o la salud. Por eso en un código penal está contextualizada la parte general y la parte especial de los delitos. En la parte general nos van a explicar cómo se aplica o cuáles son las bases para comprender la ley penal, y en la parte especial es el estudio analítico de cada una de las figuras delictivas, y cada una de estas figuras que prevé un código penal tienen bienes jurídicos que son objeto de tutela. Entonces, respondiendo a la pregunta y atendiendo al diseño del Código Penal, es una expresión de una sociedad en un contexto social determinado, en una época determinada, en un momento determinado. Entonces sí cumplió la finalidad de protección a bienes, de tutelar pues estos bienes jurídicos que fueron dañados o fueron puestos en peligro por una conducta de actividad o de resultado. En este caso fue un resultado material, alteración a la salud y pérdida de la vida de menores de edad. ¿Nos puede aportar una última conclusión, por favor? El caso debió haberse analizado con perspectiva de género. Yo sé que en 2006 no existía había algunas cosas incipientes sobre perspectiva de género, pero creo que hubiera sido un caso más contextualizado en relación a entender todo ese desarrollo y toda esa antecedente que tenían desde el noviazgo, porque recordemos que había malos tratos en el noviazgo, había una violencia que la chica vivió por parte de él en el noviazgo. Entonces, haber entendido esa parte de contexto como parte del hecho victimizante hubiera sido un ejemplo más objetivo de una sentencia que tiende a analizar la prueba, los hechos, bajo una visión distinta, no solamente sobre una visión legal o legalista de acuerdo al Código Penal, al Código Procesal Penal, sino más bien visualizando un efecto inmediato, una aplicación concreta, una tutela del derecho fundamental, en este caso grupos vulnerables, menores de edad que fueron victimizados y una mujer que fue lesionada. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Al contrario, profe. ¿Usted qué opina del caso en general? Fue una buena intervención del Estado a través de sus instituciones
llámese Fiscalía General como el Poder Judicial. Se logró establecer plenamente la participación del acusado, obteniendo por ello una sentencia condenatoria que quedó firme, y fue un caso resuelto y por ende se hizo justicia legal en el mismo. Una buena actuación del Estado. Ok. ¿Considera que ese tipo penal fue el adecuado? De acuerdo a los antecedentes del caso, efectivamente quedaron establecidos todos y cada uno de los elementos de los delitos imputados, tales como fueron el homicidio, la tentativa de homicidio, el robo y la privación ilegal de la libertad. Sí quedaron bien establecidos. Sí. Y fueron adecuadamente probados. Ok. ¿Cree usted que la sentencia de 137 años estuvo correcta? Le fueron acreditados plenamente su responsabilidad en los hechos imputados. La punibilidad de cada delito y depende del concurso aplicado en el caso, me parece justificada dicha penalidad. ¿Sí? Okay. De acuerdo a las circunstancias que hayan tomado en consideración, yo creo que está bien establecida la punibilidad y la sentencia de 137 años. Okay. ¿La reducción de la pena que le dieron fue la correcta? Bueno, está establecido en la Ley de Ejecución y Sanciones Penales y Reinserción Social. Si está establecido y este tipo ha participado y ayudado a los reos a través de las clases que imparten en el Centro de Readaptación Social, y además de que se ha probado buena conducta, pues aunque parezca injusto, pero está justificada y es válida y es correcto que le hayan reducido la sentencia. Okay. ¿Estuvo bien la indemnización que tuvo que pagar la familia? Mira, en este tipo de delitos se tiene que hacer una cuantificación relacionada con muchos aspectos, inclusive en la Ley Federal del Trabajo y todo. Al ser menores las personas que privaron de la vida, era muy complicado el establecer la cantidad, porque tuvieron que hacer una serie de números para relacionarla con la Ley Federal del Trabajo, pero no me parece que fue debidamente establecida la cantidad que correspondía a los delitos cometidos. Fue muy bajo el parámetro que tomaron en consideración. Ok. ¿Cuál fue la forma de participación de Diego? Autor material, definitivamente. Autor material. ¿Cuál fue el objeto jurídico del caso? Mira, el bien jurídico tutelado por la norma en este caso fue la vida, el patrimonio y la libertad. Fueron los bienes jurídicos agredidos por este tipo. Ok. ¿Cuál fue el objeto material? Mira, entendiéndolo como las personas o cosas en las cuales recae la conducta típica, pues fueron los menores de edad a los cuales se les privó de la vida, a la muchacha de servicio que fue privada de la libertad. Sí. En eso recayó el objeto material. Sí. ¿Nos puede aportar una conclusión sobre el caso? Mira, fue un caso mediático. Definitivamente fue conocido por todo el país, por todo el mundo. El Estado tuvo una excelente respuesta. Tuvo una muy buena intervención de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se lograron establecer los elementos de prueba que ayudaron a acreditar plenamente la participación del imputado, lo cual obviamente arroja como consecuencia una sentencia condenatoria que quedó firme y que por lo tanto este tipo sigue cumpliendo pena de prisión hasta la fecha y todavía le falta bastante para cumplirla. En este caso no se dejó en estado de indefensión a la familia de las víctimas. Se protegió hasta último momento todo el entorno del caso, y el Estado se sacó un 10 en este caso. Realmente fue una muy buena acusación y una muy buena condena que no dejó impune este delito. Aunque ha pasado más de una década, las personas relacionan al asesino de Cumbres
con una historia de amor que terminó en tragedia.